Mi madre me dijo, tu hermana es mejor madre, pero cuando mi hermana perdió la custodia y mi madre me pidió cuidar a sus nietos, le respondí, no era yo quien fallaba. Mi madre siempre tuvo esta obsesión estúpida de querer comparar todo lo que hacíamos mi hermana y yo, como si estuviéramos en una competencia que solo ella entendía. Yo crecí escuchándola decir que Ashley había nacido con algo especial, que era más cariñosa, más noble, más maternal, más todo, mientras yo era la que pensaba demasiado, la que no entendía a la familia, la que jamás sabría ser madre porque no sabía sacrificarme. Yo pasé toda mi adolescencia intentando que dejara de verme como un mal borrador de hija, pero cuando se te repite lo mismo durante tantos años terminas aceptando que simplemente no vas a darle gusto. El caso es que, a diferencia de mi hermana, yo me fui a estudiar, trabajé, armé mi vida lejos del caos familiar y me prometí que no iba a repetir los mismos errores. Ashley, en cambio, se quedó pegada a mi madre, tuvo a su primer hijo apenas pasada la adolescencia y para cuando cumplió poco más de 20 ya tenía 2 niños y un historial bien largo de trabajos abandonados, fiestas interminables y decisiones que harían temblar a cualquier adulto funcional. Aún así, para mi madre era un ángel caído del cielo que solo necesitaba tiempo para encontrar su camino. Yo siempre me pregunté cuánto tiempo pensaba darle porque los años pasaban y la situación no mejoraba. La frase que más me perseguía era esa que soltaba sin pensarlo, que mi hermana era mejor madre hasta en sus peores días, mientras yo ni siquiera sería capaz de cuidar una maldita planta. A veces lo decía frente a mí como si no me estuviera tirando piedras y otras veces lo decía a mis espaldas como si no fuera a enterarme, pero siempre con esa superioridad absurda que solo tienen las personas que jamás han puesto a prueba sus palabras. La verdad es que aprendí a vivir con eso, no porque no doliera, sino porque ya no tenía interés en convencerla de lo contrario. Yo hice mi vida lejos y, al menos desde afuera, parecía que había encontrado cierta paz. Todo se vino abajo una madrugada en la que me despertó una llamada de mi madre. Cuando vi su nombre supe que no era nada bueno. Contesté medio dormida y la escuché decir que estaban pasando cosas graves y que necesitaba que fuera a su casa. Cuando llegué, la encontré en plena crisis, caminando por la sala como si hubiera perdido el control de su cuerpo. Me soltó todo de golpe, sin siquiera sentarse. Servicios sociales había ido al departamento de Ashley porque un vecino reportó que los niños llevaban horas llorando. Ashley había salido solo un ratito y terminó desaparecida toda la noche. Los niños estaban solos cuando entraron. Fue suficiente para que se los llevaran de inmediato. Yo sentí rabia, tristeza y una enorme impotencia, porque no era la primera vez que algo parecido pasaba, solo que esta vez había consecuencias reales. Aún así, mi madre me decía, es que tu hermana ha tenido una racha mala, tú no entiendes lo que es ser madre. Esa última frase me dio ganas de gritar. La custodia provisional la pusieron en manos de mi madre porque era el familiar más directo y con casa estable, pero mi madre trabaja de noche y tiene un horario que ni siquiera le permite dormir bien, así que no tardó ni un día en intentar pasarme la responsabilidad. Me lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, que yo era la que tenía tiempo, la que no tenía hijos, la que debería ayudar a la familia. Y ahí vino el comentario que me rompió la poca paciencia que tenía. Me dijo que Ashley era mejor madre que yo aunque hubiera perdido la custodia, porque al menos ella había tenido hijos y yo no. Se lo escuché decir 1000 veces en el pasado, pero en ese momento, con lo que estaba ocurriendo, sonó como una burla cruel. Le pregunté cómo podía seguir repitiendo esa estupidez cuando la mejor madre había dejado solos a 2 niños pequeños durante toda una noche. Me dijo que estaba siendo dura, que yo siempre era así, que no entendía que la familia debe estar unida cuando uno falla. Y ahí sentí que ya no quería seguir escuchándola justificar lo injustificable. Le dije que no iba a cuidar a los niños, que yo no era la solución a los errores de mi hermana, que no iba a poner en pausa mi vida para arreglar el desastre que ellas dos habían creado durante años. Ella se quedó mirándome como si fuera una desconocida y luego empezó a llorar, diciendo que era una mala hija, que Ashley necesitaba apoyo, que los niños merecían estar con alguien de la familia. Yo no tenía nada en contra de los niños, de hecho, eran lo único que realmente me daba tristeza en toda esa situación, pero no iba a convertirme en mamá por obligación solo porque a mi hermana y a mi madre les convenía. Después de un silencio largo, le dije lo único que realmente me salía del pecho, que no era yo quien había fallado, que toda la vida me hizo creer que no servía, pero que al final la que había puesto en riesgo a sus hijos era la mujer que tanto defendía.
Mi madre empezó a decir que yo estaba siendo cruel, que iba a arrepentirme, que la familia no abandona. Yo solo tomé mis llaves, le dije que dejara de buscar culpables donde no los había y me fui. Pensé que ahí iba a terminar todo, que tal vez el golpe de realidad haría que mi madre aceptara que yo no debía cargar con esa responsabilidad. Pero unos días después volvió a tocar mi puerta con la misma insistencia de siempre, como si de verdad creyera que podía presionarme hasta que dijera que sí. Y fue en ese momento, escuchándola repetir que yo era la única que podía salvar a la familia, cuando entendí que esta historia no iba a desinflarse tan rápido. Ella seguía convencida de que mi rol en la vida era servir de parche para las decisiones de mi hermana. Ese fue el verdadero detonante de todo lo que pasó después. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana desde aquella última discusión y yo estaba convencida de que, si no había logrado meterme en cintura en ese momento de crisis, ya no lo haría. Pensé que, por primera vez en mucho tiempo, mi madre iba a tener que aceptar que yo no era la pieza de repuesto emocional que había usado durante años cada vez que Ashley se metía en problemas. Sin embargo, aprender a soltar un patrón tan arraigado no era algo que mi madre estuviera dispuesta a hacer. En lugar de eso, apareció una tarde sin avisar, como tantas veces cuando yo aún vivía con ella, golpeando la puerta con ese ritmo insistente que usaba cuando quería que la escucharan sí o sí. Cuando abrí, la encontré con una expresión que no encajaba con el caos que se había desatado días atrás. Tenía el rostro tenso pero su postura era casi ceremoniosa, como si se hubiera preparado un pequeño discurso para convencerme. En sus manos traía un folder grueso, de esos que usa para guardar documentos importantes, y ni siquiera esperó a que la invitara a pasar. Entró como si mi departamento fuera una extensión de su casa y colocó el folder en la mesa del comedor con una seguridad que me irritó de inmediato. Me dijo que había estado pensando mucho, que se había dado cuenta de que tal vez había sido injusta, que quizá yo tenía razón en enojarme, pero que al final del día todos somos humanos y cuando la vida golpea tan fuerte uno debe aprender a ser flexible. Esa palabra, flexible, me cayó como una piedra porque en su vocabulario siempre significaba lo mismo, ceder a lo que ella quería. Mientras hablaba, empezó a abrir el folder y me mostró una serie de papeles que reconocí de inmediato como documentos de custodia temporal. Me explicó, con una voz suave que no usaba a menos que quisiera manipularme, que había hablado con una trabajadora social y que ésta le había dicho que si yo aceptaba recibir a los niños por un periodo corto, algo así como medio año, mientras Ashley asistía a las citas obligatorias y cumplía con los requisitos del Estado, el proceso sería mucho más fácil para todos. Mi madre lo decía como si me estuviera ofreciendo una oportunidad maravillosa, como si ser convertida en madre sustituta por obligación fuera un gesto de amor que yo debería agradecer. Intentó convencerme diciéndome que yo tenía un trabajo estable, un departamento adecuado, una vida organizada, y que eso me hacía la candidata perfecta para encargarse de 2 menores hasta que mi hermana pudiera recuperarse. Lo decía como si mi estabilidad fuera un recurso que ella podía administrar a su gusto, como si los años que pasé construyéndola no significaran nada. Lo que más me molestó no fue la petición en sí, sino la forma en que trataba de disfrazarla de sentido común, como si cualquier persona razonable y con corazón aceptaría de inmediato. Al mirarla, sentí el mismo cansancio que me invadía cuando era adolescente y ella se empeñaba en moldearme a su medida. Le pregunté si de verdad esperaba que renunciara a mis proyectos, a mi rutina, a mi vida entera. Solo porque mi hermana no podía mantenerse sobria ni responsable ni siquiera el tiempo suficiente para evitar perder a sus hijos. Ella suspiró con dramatismo y me dijo que yo siempre veía las cosas de forma demasiado fría, que no podía seguir viviendo sin entender lo que significa sacrificarse por la familia, que la sangre es más importante que cualquier meta personal. Y ahí fue cuando entendí que no había aprendido nada. Que pese a que yo había sido clara, seguía creyendo que eventualmente rompería mi resistencia como tantas veces antes. Se lo dije sin rodeos, que no iba a ser madre de unos niños que no son míos. Que la responsabilidad de una vida no se impone ni se improvisa porque a 2 mujeres adultas les da miedo enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mi madre trató de retomar el control de la conversación y me soltó un comentario que me heló, una de esas frases que usaba cuando quería lastimar para después culparme de ser demasiado sensible. Dijo que yo tenía la vida fácil porque nunca tuve que cuidarme de nadie más que de mí misma, que Ashley había tenido un camino más duro y que yo no podía seguir actuando como un egoísta cuando la familia se estaba cayendo a pedazos.
Sentí que la rabia subía como una ola y le dije que era absurdo que siguiera pintando a Ashley como una mártir cuando era ella quien había decidido tener hijos sin estar lista, quien había abandonado trabajos una y otra vez, quien salía a beber dejando a los niños con cualquiera, quien, en resumen, había construido sola el problema que ahora querían que yo solucionara. Ella insistió en que yo era la única que podía ayudar. Me dijo que si no lo hacía, los niños podrían terminar con personas desconocidas y que eso sería culpa mía. Lo dijo como si yo hubiera provocado la intervención del Estado. Como si los niños hubieran estado en peligro porque yo no estaba allí para supervisar. Cada palabra que decía revelaba más y más su incapacidad para aceptar la realidad, que su hija favorita había fallado de una manera que ya no podía ocultar ni justificar. Me reprochó que yo me estaba tomando todo de forma personal, que no se trataba de comparar a nadie, que ella solo quería que la familia permaneciera unida. Y sin embargo, cada argumento que usaba estaba teñido del mismo favoritismo de siempre. Cuando me cansé de escucharla, le dije que no iba a afirmar nada, que no tenía sentido seguir insistiendo porque no pensaba ocupar un rol para el que jamás me consideraron capaz hasta que les convino. Le recordé, con una calma que me sorprendió, que llevaba años diciéndome que yo no tenía instinto maternal, que yo no servía para cuidar nada, que mi hermana era la única bendecida con ese don casi divino de la maternidad. Hubo un silencio incómodo y entonces mi madre intentó suavizar el tono, como si de pronto se diera cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero ya era tarde. La herida estaba abierta desde hacía años y ella solo había echado sal encima. Cuando entendió que yo no iba a retroceder, empezó a llorar de esa forma que usa cuando quiere hacerme sentir culpable. Me acusó de estar abandonándola, de darle la espalda cuando más me necesitaba, de dejar a los niños en manos del sistema porque me creía demasiado buena para involucrarme. Yo respiré hondo y le expliqué que no pensaba asumir un papel que no me corresponde, que no puedo ni quiero ser la madre sustituta de nadie, que hay decisiones que marcan para toda la vida y que no iba a permitir que las presiones de ella y de Ashley definieran la mía. Pero no importó. Ella seguía llorando, murmurando que yo estaba siendo fría, que prefería mi comodidad antes que la familia, que algún día entendería lo que significa tener un hijo y que ese día me arrepentiría de haber actuado así. La acompañé hasta la puerta porque ya no tenía nada más que decir. Antes de irse, me lanzó una última frase, casi como una advertencia, diciendo que cuando una hija se niega a ayudar, la vida se encarga de enseñarle humildad. Cerré la puerta sin responder porque no quería seguir alimentando una pelea que no iba a terminar. Me quedé un largo rato mirando el folder sobre la mesa, ese que ella dejó allí como si yo fuera a cambiar de opinión en cuanto respirara un poco. Lo guardé en un cajón sin abrirlo. No porque dudara de mi decisión, sino porque verlo ahí me recordaba demasiado la manera en que mi madre intenta resolver todo, cargándole sus responsabilidades a alguien más. Esa noche recibí mensajes de 2 tías y de una prima que apenas veo, todas repitiendo versiones distintas del mismo reproche, como si hubieran recibido un guión. Decían que debía pensar en los niños, que no podía permitir que crecieran lejos de la familia, que era mi obligación ser la adulta de la situación. Ninguna de ellas mencionaba a Ashley, ninguna hablaba de lo que la llevó a perder la custodia. Era como si mágicamente la culpa hubiera recaído sobre mí por no querer sacrificarme. Leí cada mensaje en silencio y luego apagué el celular. Ya no estaba dispuesta a seguir cargando un peso que no me pertenecía. Esa fue la primera señal de que mi madre no iba a detenerse, que estaba dispuesta a crear toda una narrativa donde yo era la villana, la hija fría que no quiso salvar a la familia. Lo que no imaginaba era que ese sería apenas el comienzo y que mi negativa iba a poner en evidencia cosas que mi madre llevaba décadas evitando reconocer. Actualización 2. Pasó aproximadamente un mes después de aquella visita en la que mi madre intentó convencerme de firmar los papeles de custodia temporal. Durante ese tiempo me mantuve lo más alejada posible de todo lo que tuviera que ver con mi familia, no por desinterés hacia los niños, sino porque sabía que cualquier contacto directo con mi madre o con Ashley terminaría en nuevas discusiones que solo reabrirían heridas viejas y dejarían ver, una vez más, que ninguna de las dos estaba dispuesta a asumir responsabilidad de nada. Sin embargo, la distancia no evitó que la información me fuera llegando poco a poco, de forma fragmentada, a través de conocidos, mensajes indirectos y comentarios que surgían sin que yo los pidiera. Supe así que el Estado había avanzado en el proceso de evaluación,
que las visitas de seguimiento no habían sido favorables para Ashley y que la trabajadora social a cargo había dejado claro que la recuperación de la custodia no era algo que se resolvería en unas cuantas semanas. La situación de mi hermana no mejoraba porque ella tampoco mostraba intención real de cambiar. Seguía saltando de un lugar a otro, incumpliendo reglas básicas, enfadándose cuando se le exigía responsabilidad y, según escuché, incluso había faltado a 2 citas obligatorias que podían haber ayudado a su caso. Todo eso provocó que la intervención del Estado se volviera más estricta. Mi madre, enfrentada a una realidad que no podía dibujar a su antojo, comenzó a hacer exactamente lo que yo sabía que haría tarde o temprano, buscar culpables que no fueran ella ni su hija favorita. Empezó a repetir a quien quisiera escucharla que yo era la razón por la cual los niños no estaban en un hogar familiar, que si yo hubiera aceptado la custodia temporal nada de esto habría escalado, que el Estado habría sido más indulgente. Incluso llegó a decir que mi frialdad había sido interpretada como falta de unidad familiar y que eso había afectado el caso. Eran palabras tan absurdas que no sabía si reírme o enfurecerme, pero preferí mantenerme al margen porque ya había aprendido que intentar corregir a alguien que se niega a asumir sus errores es como hablarle a una pared que te acusa de eco. Aún así, el discurso se fue extendiendo entre algunos familiares que, sin conocer todos los detalles, repetían esa versión distorsionada de la historia. Yo lo sabía porque empecé a recibir mensajes cargados de insinuaciones de que estaba siendo injusta, de que debía reconsiderar mis decisiones, de que los niños no tenían la culpa de las circunstancias. Lo irónico era que yo siempre supe que los únicos inocentes en toda aquella situación eran justamente ellos. Esa calma tensa se rompió cuando Ashley decidió presentarse en mi departamento sin previo aviso. Habían pasado semanas desde la última vez que habíamos hablado cara a cara y, para ser honesta, una parte de mí esperaba que, tras todo lo sucedido, llegara con un mínimo de autocrítica o al menos con algo de humildad. Pero en cuanto abrió la boca entendí que no había reflexionado ni un solo segundo sobre su conducta. Llegó alterada, con esa actitud defensiva que siempre adoptaba cuando se veía acorralada, y lo primero que hizo fue intentar culparme por el avance del proceso. Me dijo que había escuchado que el Estado estaba considerando trasladar a los niños a otra ciudad si no encontraban un familiar disponible y que esa posibilidad la estaba destruyendo. Luego añadió que yo era la responsable directa de que todo estuviera empeorando cuando, según sus palabras, yo era la que tenía una vida más ordenada y sin nada que perder. Escucharla decir aquello me provocó un cansancio que no sabría describir con exactitud. Era como si toda la historia de nuestra familia estuviera condensándose en una sola conversación que no me debía ni a mí ni a ella, sino a años de dinámicas tóxicas que mi madre alimentó desde que éramos niñas. Intenté explicarle que su situación actual no se debía a mi decisión de no hacerme cargo de sus hijos, sino a sus propias acciones, a las decisiones que había tomado una y otra vez sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, ella no quería escuchar nada que la obligara a mirarse en un espejo. Respondió con más ataques, diciendo que yo siempre había sido envidiosa, que nunca había entendido lo que significa ser madre, que me creía superior porque tenía un empleo estable y una rutina. En un momento incluso tuvo el descaro de decir que yo no sabía amar porque nunca había formado una familia. Aquello me encendió una rabia profunda, pero aún así mantuve la calma porque cada palabra que soltaba solo dejaba en evidencia que no estaba lista para enfrentar su responsabilidad. Le dije que no podía pretender que yo corrigiera en unos meses lo que ella había destruido durante años, que los niños no eran piezas que se movían de un lugar a otro para que todo pareciera estable desde afuera, que necesitaban estabilidad real y no un parche temporal. Le expliqué que no era viable que yo asumiera la custodia porque eso implicaría compromisos que no podía tomar a la ligera y que no debía tomar simplemente porque a ella se le había desmoronado su mundo. Esperaba que, al menos por un segundo, entendiera la magnitud del problema, pero lo único que hice fue activar otra de sus defensas habituales, la victimización. Empezó a llorar, diciendo que yo había sido siempre la favorita de la suerte, que mi vida era demasiado cómoda y que ella nunca había tenido oportunidades. Escucharla culpar a la suerte por la diferencia entre nuestras vidas terminó de convencerme de que no podía ayudarla ni aunque quisiera, porque su visión de la vida estaba construida sobre excusas y justificaciones que la alejaban de cualquier posibilidad de cambio. La conversación escaló cuando mencionó a mi madre, diciendo que ella le había dicho que yo tenía la obligación moral de ayudar, que una hermana no abandona a otra, que la familia existía para apoyarse. Allí fue cuando terminé de perder cualquier rastro de paciencia.
Si había algo que yo no estaba dispuesta a seguir tolerando, era la manera en que mi madre usaba la palabra familia como arma para exigir sacrificios mientras nunca pedía cuentas a quien realmente causaba daño. Le dije que la lealtad no es un cheque en blanco y que no iba a permitir que me colocaran en un rol que no era mío solo porque a mi madre le convenía sostener esa narrativa en la que Ashley era una víctima del destino. Le repetí que los niños no eran mi responsabilidad, que no tenía ninguna obligación de reeditar la maternidad fallida de mi hermana, que no iba a convertirme en una solución improvisada para problemas que ellas mismas habían generado. Ashley reaccionó con más llanto, más acusaciones y un tono cada vez más agresivo que dejó claro que lo que buscaba no era apoyo sino un nuevo chivo expiatorio. Cuando se marchó, lo hizo insistiendo en que yo estaba destruyendo a la familia, que estaba actuando por orgullo, que algún día me arrepentiría. Cerré la puerta y me quedé un largo rato en silencio, no porque dudara de mi decisión, sino porque la violencia emocional de esa conversación me dejó agotada. Me tomó un tiempo procesar que, en la lógica torcida de mi familia, yo era la única pieza que siempre debía moverse para mantener la ilusión de que todo estaba bajo control. Ese fue el día en que entendí que el problema no era solo Ashley ni solo mi madre, sino un sistema familiar entero construido alrededor de la creencia de que mi rol en la vida consistía en sostener a todos los demás. Los días siguientes confirmaron esa sospecha. Mi madre dejó de responder mis mensajes breves sobre temas neutrales y comenzó a enviar indirectas a través de terceros. Una tía me escribió diciendo que las hermanas son para apoyarse, un primo comentó que a veces hay que tragarse el orgullo. Y una vecina de mi madre incluso tuvo la osadía de sugerirme que yo podría cambiar la vida de esos niños si quisiera. Cada uno de esos comentarios reforzaba la idea de que mi madre estaba construyendo un relato en el que yo era la hija cruel que había dejado caer a la familia en su peor momento. Lo curioso era que ninguno de ellos mencionaba ni una sola vez las acciones de Ashley, como si el hecho de perder la custodia de 2 niños fuera una simple anécdota sin relevancia. Durante ese mes, mientras las tensiones crecían, me di cuenta de algo que me sorprendió por lo evidente, el silencio que venía de la parte de la familia que sí conocía la realidad completa. Un par de primos, una tía cercana y una amiga de la familia que siempre ha sido más sensata que la mayoría, evitaron decir cualquier cosa, como si supieran que no era mi responsabilidad cargar con ese peso. Ese silencio fue la única señal de apoyo que recibí, aunque nunca fue explícito. Me aferré a él porque era lo que me recordaba que, más allá de las voces manipuladas por mi madre, había personas que entendían que yo no tenía por qué convertirme en la salvadora del desastre ajeno. Sin embargo, lo que terminó de marcar ese periodo fue enterarme, a través de una amiga en común, que el Estado estaba empezando a considerar opciones fuera de la familia. Esa noticia provocó un terremoto emocional en mi madre, quien redobló sus intentos de culparme públicamente y, según supe, incluso tuvo una discusión con la trabajadora social en la que insinuó que yo había fallado a propósito para perjudicar a Ashley. Saber que había llegado a ese nivel de distorsión me dejó claro que ya nada en esa relación podía volver a ser como antes. En ese momento comprendí que la historia no estaba cerca de terminar y que mi negativa había desencadenado un proceso mucho más profundo que solo una disputa familiar. Era como si, por primera vez, alguien hubiera obligado a mi madre a ver que su versión cuidadosamente construida de la maternidad de Ashley se desmoronaba. Y ella necesitaba desesperadamente un villano para sostener su narrativa. Y para ella, ese villano era yo. Actualización final. Habían pasado alrededor de 3 meses desde aquella visita de Ashley a mi departamento, y con ese tiempo también llegó una especie de silencio extraño. Un periodo en el que nadie me llamaba directamente pero las consecuencias de mis decisiones seguían moviéndose como corrientes subterráneas que yo podía sentir sin ver por completo. No era un silencio pacífico ni mucho menos, sino uno cargado de tensión, de esos que se estiran hasta desgastarse. Las comunicaciones que recibía de familiares distantes se fueron volviendo esporádicas, casi rutinarias, como si ya hubieran agotado todos los intentos de convencerme de que cargara con un peso que no era mío. Aún así, mi madre continuaba aferrada a la idea de que su historia era la única válida, la única que debía ser escuchada. Sus versiones siguieron viajando por la familia, siempre con el mismo diseño en el que yo ocupaba el papel de la hija ingrata y Ashley el de la víctima incomprendida. Yo no respondía nada porque sabía que justificarme ante quienes no querían entender solo alimentaría un conflicto que no merecía más energía de la que ya había consumido. Durante ese tiempo, lo único concreto que supe sobre mis sobrinos fue por medio de una tía lejana que, a diferencia del resto,
No tenía interés en participar del drama, sino simplemente en mantenerme informada. Ella me contó que el Estado estaba avanzando hacia una reubicación definitiva, que la evaluación general determinó que ni mi madre ni Ashley cumplían las condiciones necesarias para retomar la custodia, y que la opción más viable era colocarlos con una familiar que vivía en una ciudad cercana. Lo interesante fue que esa tía me comentó que mi madre se había opuesto categóricamente, no porque realmente planeara hacerse cargo de los niños, sino porque la idea de que otra persona ocupara un rol que ella consideraba propio la descolocaba por completo. Era como si el orgullo le doliera más que la situación concreta de los menores, y saber eso me confirmó algo que ya intuía: mi madre nunca pensó en lo que realmente necesitaban los niños. Solo pensaba en mantener intacta la historia que llevaba años contándose sobre sí misma. Ese cambio en los planes del Estado provocó que mi madre intensificara la narrativa en la que yo era la responsable de que todo se hubiera salido de control. Según escuché, llegó a decir que yo había roto a la familia en el peor momento y que mi negativa había dejado al sistema sin otra opción que intervenir. No me sorprendió. Era exactamente el tipo de conclusión que ella sacaría cuando las cosas no seguían el guión que había construido toda la vida. Sin embargo, lo que sí me sorprendió fue la manera en que algunos familiares, incluso aquellos más cercanos a ella, comenzaron a cuestionar la versión que repetía. Una prima que siempre había estado más del lado de mi madre me escribió para decirme que, aunque no compartía mi decisión, tampoco entendía por qué mi madre insistía en cargarme con una responsabilidad que claramente no era mía. Esa grieta en la fachada familiar me dio una pequeña sensación de alivio, como si finalmente alguien estuviera viendo la historia completa. Poco después me enteré de que la reubicación de los niños había sido aprobada formalmente y que serían trasladados a la casa de una tía segunda que vivía a poco más de 1 hora de distancia. Cuando escuché la noticia me quedé en silencio durante un buen rato, no porque me sintiera culpable, sino porque entendí que este era el desenlace inevitable y, en cierto modo, también el único que ofrecía a los niños la estabilidad que mi madre y mi hermana jamás supieron proporcionarles. Esa tía no era una desconocida para ellos, pero tampoco era alguien cercana a mi madre, lo cual, según supe después, la enfureció de una manera casi infantil. Se quejó ante todos de que le estaban robando a sus nietos, como si ella no hubiera tenido oportunidades de asumir un rol responsable, como si todo fuera un acto deliberado contra ella y no una consecuencia natural de años de malas decisiones. La reacción de Ashley fue todavía más desbordada. Cuando se enteró de que no recuperaría la custodia y de que sus hijos serían reubicados de manera estable, tuvo una especie de ataque emocional que la llevó a llamar a varias personas de la familia diciendo que la estaban castigando por ser pobre, que yo había influido en la decisión del Estado, que mi falta de apoyo había sido una puñalada por la espalda. Esas palabras llegaron a mí a través de terceros, pero no por comunicación directa, lo cual me hizo pensar que Ashley ya no quería enfrentarme, quizá porque en el fondo sabía que ninguna de esas acusaciones tenía fundamento. Parte de mí pensaba que intentaría venir de nuevo a mi departamento, repetir la escena de lágrimas y culpas, pero esta vez no lo hizo, lo cual me dio la impresión de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a sentir el peso de sus acciones sin tener un muro familiar que la protegiera. Un par de semanas después, mi madre también dejó de hablar directamente sobre los niños y comenzó a enviar mensajes que parecían más dirigidos a sanar su propio ego que a reparar la relación conmigo. Al principio eran mensajes cortos, casi diplomáticos, en los que intentaba mostrarse calmada, preguntándome cómo estaba, como si las últimas discusiones jamás hubieran ocurrido. Luego fueron más largos, con una necesidad evidente de explicarse, diciendo que tal vez había dicho cosas impulsivas, que estaba abrumada por la situación, que a veces las madres cometen errores cuando tratan de proteger a sus hijos. Era curioso porque en ninguno de esos mensajes mencionaba que sus errores habían afectado tanto a Ashley como a mí, ni tampoco reconocía la magnitud del daño que nos había hecho a ambas al perpetuar un sistema familiar basado en favoritismos y expectativas absurdas. El mensaje que terminó de cerrar el ciclo llegó una noche, un texto largo enviado casi a la medianoche, en el que mi madre admitía, aunque de manera tímida, que quizá me había exigido demasiado durante años. Dijo que no había sabido equilibrar su amor por sus 2 hijas y que, sin querer, había puesto sobre mí responsabilidades que no me correspondían. Añadió que esperaba que algún día pudiéramos reconstruir la relación y que regresara a la familia, como si mi distancia fuera una decisión caprichosa y no una consecuencia lógica de todo lo que habíamos vivido.
Leí su mensaje entero sin interrumpirlo, sin emociones extremas. No sentí alivio ni enojo, solo una claridad muy sobria sobre lo que significaba realmente esa admisión. No era un reconocimiento profundo ni un acto de autocrítica real. Era, más bien, la respuesta de alguien que veía cómo su mundo se desmoronaba y buscaba asegurar al menos un pedazo de lo conocido. Esa misma noche le respondí de forma breve, consciente de que decir más sería inútil. Le expliqué que no había tomado ninguna decisión desde el rencor, sino desde una necesidad básica de preservar mi bienestar. Le dije que no podía regresar a un espacio en el que nunca me sentí vista, que la familia no se reconstruye solo porque una persona dice que está lista para ello, sino cuando existe la voluntad de cambiar las dinámicas que destruyeron lo anterior. También le dije que deseaba que encontrara paz, pero que yo ya no ocuparía el rol que había desempeñado toda mi vida simplemente porque ella lo necesitara. El silencio que siguió a ese mensaje fue diferente a los anteriores. No fue un silencio cargado de ataques velados ni de reproches indirectos. Fue, más bien, un silencio resignado, la especie de vacío que queda cuando alguien se da cuenta de que una relación ya no se sostiene con las mismas costumbres del pasado. Y en ese silencio entendí algo que nunca había comprendido del todo: la verdadera venganza, si es que existe tal cosa, no se logra con actos dramáticos ni con confrontaciones explosivas. La verdadera venganza es retirarse de un lugar donde uno ya no debe estar, cerrar la puerta con firmeza y permitir que quienes siempre se apoyaron en ti enfrenten por fin la vida que construyeron. Con el paso de los días experimenté una extraña tranquilidad. No porque mi familia estuviera bien ni porque la situación se hubiera resuelto de manera perfecta, sino porque, por primera vez, yo no estaba siendo arrastrada por el caos de los demás. La historia que mi madre había construido durante años finalmente había colapsado bajo su propio peso, y yo no tuve que hacer nada más que apartarme. Ella se quedó con sus relatos incompletos, con su necesidad de justificar lo injustificable, con un espacio vacío donde antes estaba yo. Y esa, aunque no lo dije en voz alta, fue la única justicia que realmente me importó.